Una situación que pareciera ser no tiene solución en la provincia, mucha gente que viene trabajando, sobre todo en los sectores vulnerables, buscando erradicar la droga de los barrios populares. Lamentablemente, como dije hace un rato y como repiten algunos políticos, pareciera ser que esta problemática no tiene solución, Karina. Y bueno, y son muchos los elementos y muchas las posibilidades que ellos buscan para poder sacar a los jóvenes y a los niños también, lamentablemente, de esta situación. Y una de estas personas que se destaca por su trabajo es justamente Emilio Mustafa, y está en estos momentos ya para dialogar con nosotros. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Karina Ponce y Oscar Avellaneda te saludan aquí en América Tucumán. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Gracias a vos, Emilio. Bueno, sabemos que están trabajando intensamente en estos momentos con la comunidad de la zona de Los Vázquez. ¿Cuál es la realidad que hoy podés contar respecto de lo que es la situación de los jóvenes e incluso niños que sufren adicciones? Bueno, este es un fenómeno que lamentablemente viene de hace bastante tiempo ya, que se instaló, el narcomenudeo se instaló de hace ya por lo menos 5 a 8 años ya en Tucumán y en la Argentina, y eso ha generado grave fragmentación social, eso ha generado que los vínculos comunitarios cada vez sean más frágiles y lleven a niveles de violencia que antes no sucedía. Por ejemplo, antes de que se instale el narcomenudeo en los barrios populares, el que vendía droga era en general un dealer de afuera del barrio, con lo cual permitía que los mismos vecinos se organicen y muchas veces no permitían que sea así la venta. Pero a medida que se fue instalando, a medida que se fue naturalizando, ya el que vende droga ya pasó a ser no de afuera del barrio, sino vivir dentro del barrio. Y eso generó un profundo retroceso a nivel de los vínculos comunitarios y de los mismos vecinos, inclusive, porque muchas veces el mismo vecino que te prestaba a veces 1 kilo de azúcar porque no tenía, de repente empezó a vender sustancia a los hijos del mismo vecino. Eso empezó a generar distintas situaciones que en los barrios de la periferia se empezó a notar. Pero es una problemática que es policausal, que es un fenómeno complejo que tiene distintas aristas, pero hay que empezar también a pensar que en los lugares más vulnerables se nota con mayor crudeza precisamente por la tremenda desigualdad social que se vive también, ¿no? Porque acá, por ejemplo, nosotros desde el año 2017 ya observamos que hay niños de 9 y 10 años consumiendo sustancias, pasta base en general, policonsumo, como por ejemplo el alcohol y pasta base también. Te escuchaba atentamente, coincido plenamente con vos. El tema de la droga ataca a diferentes clases sociales, solamente es una cuestión de poder adquisitivo. Ataca mucho más, ¿no?, a los sectores vulnerables. Contame un poco el tiempo de pandemia, ¿no?, sobre todo los meses más duros de la pandemia. ¿Cómo han vivido esto los sectores vulnerables de la provincia de Tucumán? Sobre todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no?, el narcomenudeo que recién hablabas vos. Bueno, yo trabajo en la zona del barrio de la Costanera y Los Vázquez, que es la zona al margen del río Salí. Estos sectores de esta población, el consumo fue, por ejemplo, hasta antes del mes de marzo de que se decrete la pandemia y las medidas de cuidado, por ejemplo, un papelito de Paco acá en el barrio costaba 25 pesos. Cuando comenzó a cerrarse las fronteras, no es que dejó siempre hubo Paco, pero se empezó a encarecer y pasó de, por ejemplo, en marzo a abril, mayo, pasó de 25 pesos a 75, a 100, 125, y llegó un momento que estuvo a 150 pesos. Entonces, ¿qué hicieron los tranzas del barrio? Como muchos chicos adictos a la pasta base consumen entre 30 a 40 dosis en un día, y al empezar a no tener ese dinero para comprarlos, se empezó a vender pegamentos e inhalantes de nuevo, como pasó en el año 2001, 2002, 99, 2000, 2002. Entonces ha llevado un cambio de consumo, que hasta enero, febrero del 2021 se consumió mucho pegamento porque la pasta base había aumentado inclusive. Luego de que se empezó a normalizar, bajó de nuevo, y hoy acá los chicos compran un papel de pasta base a 50 pesos. Entonces eso ha generado que se vuelva de nuevo la modalidad de consumo, pero el pegamento no se fue, digamos, no se está consumiendo pegamento, pasta base, alcohol. Y bueno, y esta pandemia que ha generado una situación inédita que lo afectó a nivel mundial, esta sensación de incertidumbre, ha empeorado las condiciones en ese sentido de salud, a nivel de salud mental, a nivel que aumentó el consumo de alcohol, aumentó el consumo de psicofármacos. Y bueno, acá en los barrios pobres se notó con mucha crudeza porque no solamente era la problemática de la emergencia
sanitaria, sino acá está la emergencia alimentaria, la emergencia habitacional. Bueno, y creo que en ese sentido jodió mucho, digamos, la vida social de los chicos. En este último periodo el consumo creció, no solamente acá en Tucumán, sino a nivel Argentina y a nivel mundial, pero fue una problemática que es importante poder entender cómo abordarla de una política que ataque a la profunda desigualdad social que se vive, que está enmarcada en la pobreza. Después hubo medidas que ayudaron, digamos, como la medida, por ejemplo, de la tarjeta alimentaria, fue importante, digamos, en ese sentido para poder sostener esta crisis alimentaria, que fue ayudando en ese contexto general. Y acá, por ejemplo, en Los Vázquez particularmente, se está por dar el proyecto de la RENAVAP de urbanización de las villas, de los barrios populares, donde los chicos de acá de Los Vázquez, del grupo Con Esperanza Nos Fortalecemos, están luchando para conquistar un club barrial de los mismos chicos que se están recuperando en el consumo. Pero son pequeñas cosas, pero ¿qué quiero decir? Cuando hay oportunidades, recién se puede lo que hace falta, digamos, hay mucha potencialidad en el barrio, lo que falta es oportunidades y posibilidades con política de Estado que ataque estos nudos centrales, digamos, ¿no? Emilio, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Estoy viendo que estás allí en plena tarea, en pleno trabajo. Vos sabés que mientras estabas hablando y veíamos algunas fotos y demás, es imposible no impactarse cuando vemos a niños con estos cigarrillos, con droga en sus manos y demás. ¿Cómo llegan? ¿Son los mismos padres, los mismos...? Estamos hablando de niños, de pequeños niños consumiendo droga. ¿Cómo llega a ellos? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo es que una vez que lo prueban, piensan que eso es lo que tienen que seguir consumiendo o que eso les hace bien? Bueno, hay que entenderlo también como un fenómeno social. Esto de la naturalización del consumo. Por ejemplo, está tan naturalizado el consumo del alcohol, por ejemplo, que sea tan cotidiano esta idea del reviente y en general hay policonsumo, porque otra cosa que se consume mucho en los barrios es el consumo de la marihuana, por ejemplo, y en particular en los barrios donde yo trabajo, el consumo de la pasta base. Por ejemplo, en la Costanera se dio que los jueves y los viernes, uno de los tranzas del barrio, que inclusive estuvo preso un par de años, ¿qué hacía? Regalaba las dosis a los chicos. Entonces, una vez que se enganchan los chicos, o los tranzas que hacen a veces, hacen las fiestas, hacen por ejemplo el asado, o hacen la fiesta el viernes, el sábado, donde las bebidas son gratis, en la esquina, y bueno, y una vez que los chicos se enganchan y empieza un proceso de adicciones, ya quedan, como le dicen al barrio, como cabeza de fierro o soldadito en la jerga acá en el barrio. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ahí también hay mucha naturalización en la venta. Al instalarse el narcotráfico, muchas familias tienen miedo de denunciar porque ya pasó que las familias que pudieron denunciar muchas veces terminaron con la casa quemada o con la casa, bueno, le dispararon la puerta de la casa por parte de los tranzas. La impunidad que genera eso, y eso es un problema que ha generado que muchos niños, al ser tan natural y ver que los adultos consuman tanto, también lo ven como algo, a veces como un juego. Por ejemplo, acá en el merendero, que es donde estoy yo ahora, los niños hace como 2 años jugaban al drogado, por ejemplo. Niños de 9 y 10 años. ¿Qué era al drogado? ¿Qué era el drogado? Los chicos se juntaban en una ronda, había un niñito que se ponía en el medio, hacía que armaba alguna sustancia que inhalaba y empezaba a caminar tambaleándose y los chicos le gritaban drogado, drogado y lo golpeaban. Ahora, Emilio... Lo terrible de esto es el juego, ¿no? Que un niño en el juego va incorporando que no es malo el consumo porque lo ve en la cotidianidad. Claro, totalmente naturalizado. Emilio, algo muy grave que también vos comentabas, volviendo a tus palabras, es que niños de 9 y 10 años y adolescentes pueden consumir hasta 30 dosis de Paco por día. ¿Es posible recuperar a un joven o a un niño que efectivamente tiene este consumo diario? Bueno, mira, para ubicar, el adicto, la persona que es adicta al Paco, nosotros en general tratamos con chicos cuando están en la etapa más activa de consumo, llegan a consumir 30, 40, 50 dosis. Obviamente que genera un tremendo daño porque la pasta base es un estimulante que es una cocaína fumable, lo que hace que hace un estimulante, los chicos muchas veces no tengan hambre, estén en un estado de alteración paranoica, y hacen que muchas veces empiecen a perder peso. Como es una droga tan fuerte, destruye el esmalte de los dientes, se empiezan a quedar sin dientes. Hay experiencia, por eso es importante, la primera fase del tratamiento es la cuestión orgánica, de salud. Digamos, poder acercarlo a un lugar médico
donde pueda estabilizarlo a nivel orgánico, tratar el síndrome de abstinencia y luego viene el proceso de contención psicológica y ahí determinar si tiene que seguir en una comunidad terapéutica y si sigue una comunidad terapéutica viene el principal problema de todo, la reinserción social, porque a veces los chicos se pasan entre 6 meses, 1 año en comunidades terapéuticas, se mejoran. Muchas acá en el barrio dicen, no, mi hijo ya está mejor porque está gordito. El sinónimo que están mejores porque están gorditos. Emilio, pero cuando vuelve al barrio, escuchamos y en el barrio, ahí sigue viviendo... Escuchamos el cantar de los gallos, ahí se ve que son las 5:27 de la tarde. Ahora, escúchame, ¿qué hace la policía cuando ustedes denuncian, o los padres o la familia? ¿Hay operativos o nada realmente? Porque la gente dice, recién nos contaban los televidentes, y nos contaba nuestro colega periodista, que decían que tiran bombas a tal hora cuando llega la droga al barrio, que hay bombas de estruendo. Las zapatillas colgadas. Las zapatillas colgadas, el volantín, etcétera, etcétera. ¿Hay procedimientos, hay detenidos? Porque vemos el trabajo preventivo que vos realizás, el trabajo que cuando ayudás a los adictos. Pero ¿qué se hace desde la seguridad? ¿Siguen los narcotraficantes adueñándose de la calle y los chicos siendo víctimas, consumiendo la porquería que ellos venden? Tenemos un problema principal que es la criminalización del adicto, que en la mirada hasta de la ley, la 23737, cuando vos la ves, lo primero que hace a la persona que está en consumo lo trata como un delincuente y luego lo manda a rehabilitar. Entonces hay toda una mirada muy estigmatizante en cuanto para las poblaciones de los barrios pobres, porque ¿qué es lo que decimos nosotros? A veces hay operativos, pero muchas veces se hace mucho eje que los principales operativos son en los barrios pobres. Pero acá el narcotraficante que realmente mueve el negocio no vive en la villa. Exacto. Hay tranzas, que son los perejiles. Pero porque el narcotráfico es financiero, hay que tomar medidas que toquen el sistema financiero, porque ahí está el kit de la cuestión. Y después los principales narcos en Argentina fueron, por ejemplo, 2 colombianos como Mi Sangre, por ejemplo, le decían en el año 2012-2013 fue arrestado en Nordelta, no en una villa. Entonces, también para poder mirar de lo complejo que es tan grande el negocio a nivel económico, tan grande, que se mueven a nivel de corporaciones económicas y de sistemas financieros muy amplios. Entonces hay distintos niveles. Hay que hacer medidas de prevención y de allanamiento al tranza del barrio, pero hay que tocar la estructura raíz también, ¿no? Claro, muy importante tus palabras y también el trabajo que realizás vos y toda la comunidad, en este caso de la zona de los Vázquez, pero que se está trabajando en muchos lugares para tratar de recuperar a estos niños con una dura realidad que vos estás contando. Emilio, te agradecemos este tiempo para América Tucumán y seguramente vamos a seguir tratando esta problemática. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. Bueno, ahí estábamos, chicos, con Emilio Mustafa. Está en pleno trabajo allí en la zona de los Vázquez, en toda esta tarea comunitaria que realiza todos los días con los jóvenes. Son 30, nos contaba en la previa de lo que era justamente el tema de la producción de la nota. Jóvenes y niños que están en estos momentos ya prácticamente recuperados en una etapa final de esta tarea que realizan allí con esta comunidad, ¿no? Perfecto, gracias, Cari. Realmente muy loable el trabajo, ¿no? Más allá del cargo que tiene, Marce, hay que tener la valentía, la entereza y poder de alguna manera ganarse la confianza de estas personas que son víctimas, lo acaba de decir él. Muchas veces como si los culpa, como si fuesen realmente ellos. Los criminales. Claro, son víctimas. Como dijo el señor, ahí están los grupos poderosos económicos que son los verdaderos narcotraficantes que te aseguro no deben tomar ni una pastilla de tafirol. Bueno, ¿sí? Son los que no se drogan y matan al resto de la población. Madres que encadenan a sus hijos en las puertas de las casas para que no salgan a robar, porque son víctimas del Paco. Bueno, esta es la realidad que vivimos en Tucumán con la droga. Es una verdadera pena.